¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunos movimientos interesantes que hemos tenido en los mercados para buscar algunas oportunidades. Cuando teníamos a los índices americanos en estos niveles, esa es la gráfica diaria del Dow. Tuvimos noticias de nuevas esperanzas de llegar a un acuerdo con la guerra comercial con China. Eso detiene la caída del mercado y tuvimos un nuevo movimiento alcista. El movimiento alcista no tiene mucho volumen. Hemos llegado a revisitar los máximos, alrededor de los máximos del movimiento, y la táctica del presidente de Estados Unidos y de la Casa Blanca ha sido que cuando llega a los máximos o rebasa los máximos, comienza nuevamente con las amenazas de la guerra comercial. Esta vez no ha sido la excepción. Ya se corren noticias de que la Casa Blanca hizo declaraciones que las tarifas podían aumentar hasta el 50% en caso de no llegar a un acuerdo. Dada la táctica que ha estado utilizando el presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca de presionar con las tarifas cuando los índices están a niveles máximos, de ahí se produjo esta fuerte venta, y después, una vez que la caída del mercado es lo suficientemente grande, hablar de llegar a un arreglo para frenar la caída del mercado. Vamos a estar atentos, ya que ya comenzaron ese tipo de declaraciones nuevamente. Así notamos o tenemos señales de venta institucional como lo que tuvimos aquí. Un incremento del volumen con esta fuerte venta. Entrar en algún trade a corto plazo o intradía en venta corta en los índices, sabiendo que alrededor de estos niveles se ha estado sosteniendo el mercado tras declaraciones ahora positivas para detener el movimiento bajista. Esto lo tenemos en los tres índices. Aquí tenemos el Nasdaq, la misma temática, y el S&P 500, y exactamente tenemos la misma temática. Entonces, estaremos atentos tanto a si tenemos la continuación de esas noticias y unas señales de venta institucional, entre venta corta, como si tenemos en estos niveles nuevas noticias de esperanza de arreglar, llegar a una negociación con China, y compra institucional, como lo hemos tenido cada una de las veces, también con esos incrementos de volumen en la compra que detengan el movimiento, será nuestra salida. En cuanto al oro y la plata, están en un movimiento de consolidación por el momento, y hasta no encontrar nuevas señales aquí fuertes de venta o de compra, no vamos a operar en los metales. Las divisas, finalmente el dólar australiano tuvo una corrección. Habíamos denotado esta compra institucional aquí, realizamos trading alcista. Eso lo notamos en varias divisas como la libra esterlina e incluso el euro. Y en el video que mandamos esta semana, mandamos los tres que realizamos aquí con bastante éxito de compra para un movimiento alcista de las divisas, bajistas para el dólar americano, de las divisas principales. Después esperábamos una corrección la semana pasada aquí en el dólar australiano. Entramos en un trade, nunca se materializó la corrección, lo tuvimos que cerrar al precio de entrada. Finalmente tuvimos la corrección esta semana, tanto en el australiano como en el dólar de Nueva Zelanda. El dólar de Nueva Zelanda fue mucho más pronunciada la corrección. Aquí sí tuvimos señales de venta institucional, tenemos esta vela martillo pequeña bajista, una enorme cantidad de volumen, y vemos la continuación bajista que tuvimos. En el euro, la semana pasada, después de esta compra institucional, tomamos un trade, lo cerramos con solo 20 pips, no tuvo un gran movimiento. La semana pasada, tras la noticia de nóminas no agrícolas, tuvimos una sacudida, inclusive penetra los mínimos de esta vela, y ahora sí tenemos una enorme cantidad de volumen. Tuvimos una corrección del movimiento, lo cual nos dio una entrada aproximadamente en estos niveles. Tuvimos un movimiento alcista a inicios de esta semana. Cerramos una porción con 50 pips. Antes del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos tuvimos que cerrar la otra porción con aproximadamente 50 pips también. Y durante la noticia de la Reserva Federal se esperaba un recorte de tasas de interés mayor, dadas las circunstancias.
la Reserva Federal decidió solo reducir 0.25 y por lo tanto no tuvimos una mayor continuación alcista. Por eso es importante cerrar a veces las posiciones antes de las noticias de alto impacto. Estar dentro de una noticia de alto impacto puede ser contraproducente. Ya lo vimos con la noticia que estaba programada hace algunos años del franco suizo, el cual llevó no solamente a muchos traders a la quiebra, sino incluso brokers de Forex a la quiebra por las grandes pérdidas incurridas por los traders. Esta fue la reacción que tuvimos al mercado con la noticia de la Reserva Federal. Primero un movimiento bajista y después un movimiento alcista. El mercado finalmente se recupera, pero el movimiento fue de aproximadamente 50 pips, por lo que hay que tener cuidado a la hora que salen esas noticias, a menos que tengamos una gran ganancia y ajustemos nuestro stop, por lo menos el precio de entrada, con un suficiente margen para un movimiento por lo menos 50 pips. Es muy riesgoso estar dentro del trade durante la noticia de alto impacto. Por último, cabe resaltar que esas noticias de la guerra comercial en los índices americanos y de igual manera la noticia del Brexit en la libra esterlina es lo que ha tenido mayor impacto. Incluso las noticias de tasa de interés para la libra esterlina no impactó a la divisa tanto como una noticia de que se podía llegar a un acuerdo del Brexit para finalmente realizarlo, y tuvimos este impulso alcista que vemos aquí con una gran cantidad de volumen a favor de la libra esterlina, por lo que son las noticias que hay que monitorear con más cuidado y de ver compra o venta institucional, posicionarnos en esa dirección. En este caso, una corrección con poco volumen y rangos bajos nos puede dar una entrada alcista en la libra esterlina, y son algunos de los instrumentos financieros que estaremos monitoreando.